¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Bueno, quiero compartir con ustedes una enseñanza muy padre que me dio Dios en esta semana a través del libro de Jeremías. Antes de leerles el versículo, me gustaría compartir un poquito el contexto de lo que pues Dios ha ido revelando. Jeremías pues es un profeta de Dios. Un profeta de Dios no es otra cosa más que una persona anunciando o llevando la palabra de Dios a su pueblo, ¿no? Entonces, en el primer capítulo leía que, bueno, la palabra de Jehová llegó a Jeremías. Sin embargo, Jeremías no tuvo una buena actitud, ¿no? Cuando Jehová le anuncia a Jeremías que antes de formarse en el vientre de su madre, pues él ya le había conocido y que pues básicamente lo ha elegido para llevar su verdad a su pueblo. Jeremías dice, ay Señor, o sea, ¿cómo yo que no sé hablar, que soy un niño? O sea, pone excusas, ¿no? A lo que Dios tenía planeado para él. Entonces, entendiendo esto, pues vemos más adelante también que pues había profetas ya en el pueblo de Dios. Sin embargo, eran profetas que no estaban hablando la verdad, las verdades de Dios. Leíamos en el capítulo 14, bueno, leí en el capítulo 14, en el versículo 13, donde dice que Jeremías dice, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. O sea, era un pueblo que estaba haciendo todo lo malo delante de Dios y Dios estaba pero ya fastidiado y cansado del pecado y de la infidelidad de su pueblo, ¿no? Y sin embargo, los profetas, en lugar de hacer o cumplir con su labor, que era llevar la palabra de Dios, pues ni siquiera Jehová les estaba hablando a estos profetas, sino que ellos ocupando ese puesto de profetas o haciendo suyo ese puesto de profetas, hablaban mentira al pueblo diciendo, todo está bien, no pasa nada, Dios va a tener paz a este pueblo, bla, 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 ¿no? O sea, con tal de estar bien con el pueblo, pues decían cuánta cosa se les ocurría en el nombre de Dios, según ellos. Entonces, ahora sí quiero leer con ustedes el pasaje, el versículo del libro de Jeremías, capítulo 15, el versículo 16, que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, aquí ya vemos un cambio de actitud completamente por parte de Jeremías, después de haber primero puesto resistencia a la voluntad de Dios en su vida. Pues aquí Jeremías dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, esto me hizo recordar que, bueno, si bien leíamos, creo que fue en Isaías que decía algo así de que fui hallado de los que no me buscaban. O sea, la palabra de Dios llega a Jeremías por gracia de Dios. O sea, Dios le revela estas cosas. Y no solo eso, también dice, y yo las comí. O sea, ese alimento espiritual que todos necesitamos, ¿no? ¿Cómo puedes compartir la voluntad o las palabras de Dios si antes no las has comido, si no te estás alimentando de ellas? Debemos de alimentarnos continuamente de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y de nuestro corazón pues también hacerlas nuestras y someternos a esa voluntad de Dios. Entonces, en este versículo, pues si bien las nuevas o las noticias que llevaba Jeremías a su pueblo, al pueblo de Dios, pues no eran muy lindas. O sea, viene Jeremías a revelarles que todo el juicio o toda la ira de Dios viene sobre ellos. Sin embargo, también encontramos que Jeremías encuentra gozo y alegría en estas revelaciones, que aunque no son las mejores noticias, porque pues si bien se viene castigo sobre el pueblo de Dios, pues Jeremías no tiene empacho en hablar tal cual la palabra de Dios, y esta es una actitud que debemos de tener nosotros. Jeremías no prefiere tener pues
en mayor estima al pueblo antes que a Dios. O sea, Jeremías habla la palabra de Dios sea cual sea, pues sea consecuencia, sea castigo de Dios o lo que venía sobre de ellos antes que pues hacer lo incorrecto. Entonces también reconoce él que los juicios de Dios son justos sobre un pueblo pecador. Entonces pues solamente reflexionar en esta parte, como profetas de Dios tenemos su palabra para compartir su verdad y no pues apapachar con los demás y no hablar la verdad de Dios con tal de no incomodar a los demás. Entonces, espero que esto sea de ánimo para ustedes, que tengan un excelente día.